Bueno, buenas noches. Les doy la más cordial de las bienvenidas el día de hoy, 1 de octubre del 2025. Bienvenidos nuevamente a otra sesión síncrona de nuestro curso de contexto económico para la carrera de licenciatura en logística, aduana y comercio de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la empresa y su internacionalización. Antes de iniciar con la explicación de la clase, me permito comentarles dos temas. Hay por ahí un pendiente, todavía no me ha respondido la universidad y yo les mandé por ahí un mensaje la semana pasada, pero no me han dado respuesta respecto al cómo utilizar la herramienta para realizar la actividad número 2. Voy a pedirles un poquito más de paciencia. Yo mañana tengo una cita temprano como a las 11 de la mañana en la universidad, y ahí voy a aprovechar para que me den esa retroalimentación y yo hacérsela saber. No crean que se me ha olvidado, ¿ok? Y por otro lado, comentarles que ya están evaluadas todas las tareas de todos aquellos alumnos que estaban pendientes y ya tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma. Pues se darán cuenta que ya están evaluados todos aquellos alumnos que ya presentaron su tarea de la actividad número 1. Hubo unos trabajos muy buenos, unos sí fueron presentados con la herramienta del Google Earth y otros los hicieron de manera más no económica, un poquito más en Word, en PowerPoint, pero no por eso significa que no hayan sido buenos trabajos. La mayoría se evaluó bien, solo algunos ahí que yo consideré que no le daban ni forma y batallé un poquito para entender la información, pero en términos generales fue una tarea que estuvo muy bien presentada. Vamos a continuar con lo que viene siendo esta actividad de lo que es, o esta unidad de aprendizaje que habla de la empresa y su internacionalización. Si me permiten, por favor, nada más, si alguien me confirma si se ve bien la literatura, por favor, para iniciar con la explicación de la misma. Permítame un segundito, por favor. Si alguien me confirma si ya la ven para iniciar con la explicación. Sí, maestro. Ok, muchas gracias. Reitero, no se me desesperen con el tema de la tarea. Yo sé que muchos de ustedes ya quieren avanzar, inclusive hay algunos que a lo mejor ya inclusive la presentaron, pero sí necesito yo tener bien claro ese proceso de cómo se va a hacer para yo retroalimentárselos. Les voy a comentar lo que les dije en la sesión pasada. Si hay necesidad de dar un poquito más de tiempo para que se quede, para la presentación de la tarea, damos otra semana, no hay problema. Solo recordar algo, la próxima semana, el día 8 de octubre, tenemos nuestra última sesión síncrona que hace referencia a esta unidad. Después, en la semana del 13 al 19 de octubre, vamos a tener nuestro examen parcial. Entonces, esa semana no tendríamos sesiones síncronas, pero si en un momento hay la necesidad de extender un poquito el tiempo para que entreguen la tarea, se les daría otro tiempo adicional. Ahorita lo que me interesa es explicar cada uno de los puntos que abarcan esta unidad número 2, ¿sale? Vamos a iniciar haciendo un poquito de recuento de lo que vimos en la clase pasada. Mencionamos que es una empresa multinacional, qué beneficios desde algún punto de vista tienen esas empresas multinacionales en las economías de unos países. Lo vimos de manera muy macro. Mencionamos qué es la competencia de mercado, cuáles son los costos de los factores que deben de tomar las empresas multinacionales cuando van a realizar una inversión en un país extranjero. ¿Qué factores deben de tomar en cuenta desde el punto de vista económico, político, que ahorita lo vamos a mencionar, y que obviamente todas esas empresas multinacionales tienen el único objetivo principal de generar utilidades, ¿ok? Obviamente en base a estudios y en base a estrategias. Uno de los factores o uno de los puntos que vamos a mencionar ahorita es que muchas de esas empresas multinacionales tienen la disyuntiva de saber si hacen una inversión extranjera directa, que es, como ya mencionamos, la forma en la que invierten esas empresas multinacionales en otros países, o lo hacen a través de un licenciamiento. ¿Qué quiere decir esto? Cuando las empresas deciden, ¿sabes qué? Hay una necesidad de un producto que nosotros podemos ofertar, y obviamente en base a nuestro análisis nos vamos a tener que llevar ese producto a otro país. Hay dos maneras de hacerlo.
Uno es directamente invirtiendo a través de manera directa en una planta, o la otra es a través de un licenciamiento. ¿Qué diferencias hay entre una y otra? Es muy sencillo. Si yo, de acuerdo a mi análisis que yo haga, me sale más conveniente generar una planta porque a corto, mediano, largo plazo voy a tener un retorno de la inversión lo suficientemente fuerte para poder invertir, pues bueno, voy a generar una planta. Un segundito, por favor. Un segundito. A la vuelta, señorita. Una disculpa, por favor, una disculpa. Entonces, ¿qué es lo que hacen esas empresas? Lo que hacen es analizar si en un momento dado conviene más invertir en una planta o, ¿por qué no utilizar lo que viene siendo ya la producción local y obviamente generar un licenciamiento? Ahí nos viene poniendo el ejemplo muy claro de que muchas empresas, por ejemplo, ahí nos dice que Kentucky Fried Chicken en el Reino Unido, hay establecimientos de este restaurante que son propiedad de los residentes locales, es decir, que única y exclusivamente lo único que está haciendo Kentucky Fried Chicken es prestar ese licenciamiento para que ellos lo puedan operar. Es algo así como una franquicia, pero sin necesidad de tener que hacer una inversión como tal. Cuando tú adquieres una franquicia, obviamente adquieres todas las políticas, todos los procedimientos, la forma en la que tienes que llevar a cabo la producción o entregar el servicio, etcétera. Y en este caso, obviamente tú tienes que invertir para poder llevar a cabo esa franquicia. En el caso específico de las licencias, lo que se hace es nada más, oye, tú ya tienes la planta, ya tienes la producción, lo único que yo te voy a pedir es que yo voy a invertir a través de un licenciamiento en ese país con estas condiciones. Por eso es que se hace ese análisis. Y es bien importante mencionar que realmente este proceso de licenciamiento en la práctica a veces es utilizado porque obviamente se supone que las empresas que son locales, es decir, las que son anfitrionas, son capaces de adaptar sus operaciones al proceso de producción o de la tecnología matriz. ¿Qué quiere decir esto? Que Kentucky Fried Chicken, por ejemplo, va a tener que utilizar los mismos procedimientos para que el sabor del producto sea lo más apegado a la, por ejemplo, la receta secreta que aquí nos ponen de ejemplo de ese producto. Entonces, eso también es uno de los análisis que hacen las empresas multinacionales para poder llevar a cabo su inversión a través de un licenciamiento o a través de una inversión extranjera directa. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, ahí nos vienen mostrando unos ejemplos, no veo mucho caso ponerlo mucho en contexto, son datos de cómo se comportan ciertos tipos de licenciamientos o de inversiones extranjeras directas. Otro de los factores que tienen que tener en cuenta esas empresas multinacionales es analizar los riesgos del país, y esto es bien importante. Cuando nosotros, o las empresas, más bien dicho, cuando las empresas multinacionales van a invertir en un país, no solo y creo que lo mencionamos en clases pasadas, no solo se pueden dejar llevar o no solo pueden analizar la inversión o lo que vayan a realizar desde un punto de vista económico. Tienen que tomar en cuenta análisis políticos, análisis financieros, análisis económicos. Más adelante vamos a mencionar inclusive los análisis fiscales, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque obviamente, pues no, bueno, independientemente de cuál sea el método con el cual vamos a invertir, pues tenemos que tener la certeza de que la inversión, reitero, sea el método cual sea, llegue a buen puerto y que obviamente tengamos un retorno rápido de esa inversión, que nos vaya generando flujos de efectivo y que esos flujos de efectivo pues obviamente vayan mejorando nuestra capacidad de adquisición de capital de trabajo y reinversión, ¿por qué no?, en ese país anfitrión o en un momento dado en otros países. ¿Qué nos dice aquí la literatura? Dice que aunque invertir o prestar en el extranjero puede tener sus recompensas por la inversión que genera, estas actividades conllevan riesgos. Y aquí nos pone un ejemplo que, por ejemplo, en Rusia,
podría expropiar los activos de las inversiones extranjeras o hacer los pagos a préstamos del extranjero o hacer que los pagos a préstamos en el extranjero sean ilegales. Asimismo, las corporaciones multinacionales y los bancos, sobre todo los bancos, realizan un análisis de riesgo del país para ayudar a decidir si deben hacer negocios en el extranjero o no. Cuando nosotros nos llevamos a llevar una inversión a un país, hay muchas maneras de hacer esa inversión extranjera directa, pero si lo vemos desde un punto de vista práctico, ya desde un punto de vista más contable, la manera en la que nosotros invertimos, y eso es un tema de finanzas y es bien interesante, es invertir con dinero prestado. Es cierto que a lo mejor cuando constituimos una empresa, pues obviamente iniciamos por ahí con 2 socios, 3 socios o una cantidad específica de socios, que es el famoso capital social. Conforme se vaya operando, pues se va analizando la información financiera que emana de la contabilidad y ya vemos si vamos a reinvertir, bla, 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 bla. En el caso de las empresas multinacionales, pues imagínense, no van a estar aportando realmente los socios tanto capital para hacer una inversión tan fuerte. ¿De quién se requieren o de quién se basan o de quién se agarran, por decirlo de alguna manera, esas empresas multinacionales para realizar la inversión? Pues obviamente de los bancos. Obviamente hay que entender que la deuda, si la gestionamos de una manera correcta, metiéndonos, reitero, un poquito más a temas de finanzas, pues la deuda es buena siempre y cuando la utilicemos para invertir. Por eso muchas veces la gente a veces no entiende que no es bueno tener deuda de tarjetas de crédito, porque en lugar de utilizar esa deuda para generar ingreso, la utilizas para gastar. Y si esos ya son obviamente pasivos fijos que te están generando egresos y que obviamente no te están generando ningún beneficio. Si lo vemos de un punto de vista personal, las empresas multinacionales es lo que hacen. Van y le dicen al banco, ¿sabes qué? Tengo un proyecto para irme yo a Rusia o para irme a China o para irme a México a invertir en una nueva planta a través de una inversión extranjera directa. Mi plan rector financiero dice que yo necesito tantos recursos para hacerme de capital de trabajo, el cual va a estar constituido por una planta que me va a generar tantos productos al mes, los cuales yo voy a vender a tanto, tú me vas a cobrar X porcentaje de interés, pero yo te voy a ir pagando conforme se generen esos flujos de efectivo. Y obviamente, pues los bancos, como siempre lo hemos dicho, no prestan el dinero por gratis. Tiene que ellos prestan dinero para obtener un rendimiento. Obviamente todo ese financiamiento que se tiene que incluir dentro del análisis financiero, pues va a formar parte del producto final que la empresa multinacional vaya a generar, del precio final de los productos que la empresa multinacional vaya a generar en el país donde vaya a hacer esa inversión extranjera directa. Entonces, las empresas multinacionales junto con los bancos hacen esos análisis del riesgo del país desde diferentes ángulos, financiero, económico, político, inclusive hasta ambiental, dependiendo a dónde vayan a ir a invertir esas empresas multinacionales, ¿ok? Entonces, eso también lo tienen que realizar lo que son esas empresas multinacionales. Dice que evaluar el costo y los beneficios. El análisis más sencillo que se puede hacer en la vida es el análisis del costo-beneficio. Siempre tenemos que hacer un análisis en nuestras finanzas personales, en nuestras finanzas de emprendimiento, en nuestras finanzas, en las finanzas corporativas, si es que trabajamos para una empresa, para evaluar esos dos conceptos. ¿Qué tanto me beneficia realizar una inversión contra el costo que me va a generar eso? Obviamente, si lo vemos desde un ángulo así sencillo, pues es muy fácil, ¿va? Oye, voy a tener beneficios de 1,000 millones de pesos, por poner un ejemplo, y voy a tener costos de 800,000, pues no, sin problema. Digo, a final de cuentas yo ya ahí estoy obteniendo un retorno de inversión, estoy obteniendo una utilidad. El problema o el análisis o el trabajo duro es hacer esos análisis que nos lleven a esos números, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ese análisis de costo-beneficios. Y para hacer esos análisis de costo-beneficios, es lo que les comentaba ahorita, se tienen que tomar en cuenta 3 análisis bien importantes. El análisis del riesgo político, el análisis del riesgo financiero y el análisis del riesgo económico. En el caso del financiero y el económico, aunque pudiera parecer lo mismo, son distintos. Ahorita los vamos a mencionar cada uno de ellos. El primer análisis es el análisis del riesgo político.
Y obviamente este análisis tiene la intención de evaluar la estabilidad política de un país e incluye un criterio como la estabilidad gubernamental, la corrupción, el conflicto nacional, tensiones religiosas y étnicas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, veo que hay una oportunidad de negocio en el Medio Oriente, vamos a poner el ejemplo, pero sabemos que es un país bélico por naturaleza, que se están generalmente hay conflictos por los temas religiosos, por los temas económicos, inclusive por temas del petróleo, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor sí hay una demanda grande de mi producto, pero al hacer un análisis político puede que no haya una estabilidad correcta, puede que también, por ejemplo, si vamos a un país emergente a invertir y pues obviamente el nivel de corrupción es muy alto, pues probablemente nos salga mucho más caro la corrupción porque nos dejen poner una planta en el país anfitrión que lo que nos va a obtener como beneficio dentro de nuestro análisis. Entonces, esos factores son los que toman en cuenta o los que toman en cuenta las empresas multinacionales para poder llevar a cabo el análisis del riesgo desde el punto de vista político, analizar el riesgo del país desde el punto de vista político, ¿ok? También nos dice aquí que el análisis de riesgo financiero investiga la capacidad de un país para financiar sus deudas e incluye factores como la deuda extranjera, como porcentaje del PIB, falta de pago de deuda y estabilidad del tipo de cambio. Esto lo hacen mucho las empresas, sobre todo para saber qué tanto le va a afectar en un momento dado que si ese país está muy endeudado o qué capacidad de pago tiene para generar sus deudas, le vaya a generar una inestabilidad económica y que obviamente eso o desde el punto de vista financiero nos vaya a afectar a nosotros directamente en la producción. Hay que entender que muchos de esos, como son intercambio de bienes, productos, y si la producción por X o Y hay fuga de capitales, pues eso va a pegar directamente a la producción que vayamos a tener en el país anfitrión. Entonces, por eso es bien importante también tenerlo en cuenta. Y por último, tenemos lo que viene siendo el análisis de riesgo económico, que obviamente nos ayuda para ver si tenemos fortalezas y debilidades económicas actuales. Por ejemplo, el PIB, que tanto ha crecido, la inflación, si en un momento dado vamos a invertir y vemos que tiene bandazos grandes del incremento generalizado en los precios de la canasta básica, que se le conoce como inflación, pues a lo mejor el producto que vamos a ofertar no es un producto que nos vaya a afectar en un futuro. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas tres categorías de riesgo de los países cuando vamos a analizar una inversión a través de una empresa multinacional en un país extranjero. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, teoría del comercio internacional, no me quiero meter mucho en ese tema, porque es nada más el intercambio de bienes. Y tenemos después lo que viene siendo, permítame un segundito, las joint ventures. Esto es bien importante. Las joint ventures tienen como objetivo principal, no es otra cosa más que una alianza comercial entre dos empresas para llegar a un objetivo común. Hay varios tipos de joint ventures o juntas directivas que se le conoce, donde no sé, vamos a suponer que una empresa de petróleo quiere hacer una exploración en México, en el Golfo de México, y otra empresa que se dedica a fabricar las plataformas, pues se van a juntar las dos con el objetivo de extraer crudo del Golfo de México a tanta profundidad. Obviamente se tienen que hacer los diferentes estudios de factibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la joint venture, obviamente estamos hablando de empresas multinacionales, y obviamente son empresas que están muy rígidas en cuanto a sus procesos, y el juntarse es con un objetivo común. Dice que otra área de participación que tienen las empresas multinacionales son las joint ventures internacionales. Es un joint venture, empresa conjunta, es una organización de negocio establecida por dos o más empresas, que es lo que mencionábamos ahorita, que combinan sus habilidades y sus activos. Pueden tener un objetivo limitado, como puede ser investigación o producción, y tener poco tiempo de vida. El hecho de que dos empresas, por ejemplo, ahorita poníamos el ejemplo del petróleo, pues a lo mejor vas a estar, generalmente cuando se constituye o cuando hay una alianza, en el caso específico de estas joint venture internacionales, es porque van sobre un objetivo común, y generalmente no son estrategias o no son
alianzas que se hagan con el objetivo de que tengan un periodo largo de duración. Ahorita poníamos el ejemplo de lo que es la parte de la extracción del crudo. Podemos poner el ejemplo de la minería. Ahí creo que menciona un ejemplo que anteriormente Estados Unidos invertía mucho en las minas de Chile. Entonces se hace con el objetivo de que, oye, ¿sabes qué? Tú tienes la habilidad para excavar la tierra y obtener un mineral. Y yo tengo el recurso y tengo para poder comprar la maquinaria necesaria. Entonces se juntan esas dos empresas y el objetivo es extraer mineral, extraer crudo, extraer, no sé, infinidad de ejemplos que hay, pero ese es el objetivo principal de esas juntas directivas, es decir, que se junten, que haya una alianza para obtener un objetivo común, ¿sale? ¿Qué nos dice aquí también la literatura? Que hay tres tipos de joint ventures. Tres tipos, perdón. El primero es una joint venture formada por dos empresas que conducen a una empresa en un tercer país. Aquí nos pone que una compañía petrolera estadounidense y una compañía petrolera británica pueden formar una joint venture o una alianza comercial estratégica para la producción petrolera en el Medio Oriente. Ahí no hay mucho tema, o sea, se juntan dos para poder llevar a cabo. Si yo estoy en Canadá y una empresa está en Canadá y otra en México, y dicen, ¿sabes qué? Vamos a producir camisas de algodón en México. Bueno, pues nos juntamos las dos para producir las camisas de algodón en México. Obviamente, siempre yéndonos al principio de que se tuvo que hacer un análisis de la oferta, de la demanda que tiene ese producto y de ciertos factores dentro de nuestro análisis de costo de beneficios para saber si una manera de lograr un objetivo, de obtener una utilidad por un periodo determinado es a través de una joint venture, a través de dos empresas que son las que llevan a cabo una tercera empresa en un país anfitrión, ¿ok? Después tenemos otro tipo de joint venture, que es la joint venture con iniciativa privada del lugar. Por ejemplo, ahí nos pone el ejemplo que Honeywell Information System de Japón fue formada por Honeywell Inc. de Estados Unidos y Mitsubishi Office Machinery Company de Japón para vender equipos de sistema de información a los japoneses. Es el mismo ejemplo, pero obviamente se hace con la iniciativa privada del lugar. Es decir, yo me junto con el país donde voy a invertir y obviamente pues la idea es venderle a los mismos países del anfitrión, ¿va? Obviamente con esa alianza comercial, ¿sale? El tercer tipo es la joint venture, que incluye participación por parte del gobierno local, pues como su nombre lo dice, se juntan dos empresas, pero obviamente tienen que tomar en cuenta la participación, que puede ser económica, puede ser financiera, de los gobiernos para llevar a cabo esa estrategia. Obviamente esto ya es una joint venture un poquito más específica, una alianza comercial más específica y que no es muy común, pero sí se puede dar en la práctica, ¿sale? ¿Qué más tenemos aquí? Son ejemplos muy sencillos. ¿Qué efectos sobre el bienestar? O sea, ¿qué efectos tienen sobre el bienestar económico o de la economía o de la interdependencia económica estas joint ventures? Obviamente pueden tener tanto efectos de un mayor bienestar como efectos en una disminución del bienestar para la economía local. Obviamente, vamos a poner ejemplos de cuando hay ganancias, ¿no? Dice que las joint ventures llevan a ganancias del bienestar cuando el negocio recién establecido suma a la capacidad productiva existente y fomenta una competencia adicional. Si yo me voy a ir a producir camisas de algodón a Estados Unidos, pero ya hay producción nacional, obviamente eso genera un valor, genera un bienestar, genera una ventaja, genera una ganancia, porque estoy generando una competencia interna. También cuando la empresa recién establecida es capaz de ingresar a nuevos mercados que ninguna de las partes podía haber ingresado de forma individual. Si hay una joint venture que se dedica poniendo el mismo ejemplo de las camisas, pero no ha podido entrar a Sudamérica, pero después esa joint venture se junta con otra para poner el ejemplo de que vamos a ir a llevar la producción a un tercer país, pues a lo mejor ya de manera conjunta ya se pueden llevar esa producción
que si lo hubieran hecho una por condiciones económicas, por condiciones fiscales, por condiciones, etcétera, 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 ¿sale? Que también cuando la empresa genera reducciones de costos que no estarían disponibles si cada parte realizaba su función por separado. Esto es bien importante. Mencionábamos nosotros en la clase pasada cuáles son los elementos del costo. A veces los costos no los tomamos muy en cuenta cuando nos referimos a ellos, no cuando hagamos análisis. De hecho, los costos deben de ser siempre tomados en cuenta en cada análisis de costo-beneficio, de análisis financieros o de producción, etcétera. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que busca la mayoría de las empresas es reducir esos costos. Entonces, aquí, ¿qué nos dice? Que cuando hay una alianza comercial, pues obviamente se genera una reducción de costos. Si yo tengo una habilidad para producir un artículo y tú tienes el equipo o el dinero, a lo mejor tú tienes el dinero y el equipo para producirlo, pero no tienes la habilidad que yo tengo. Cuando se hacen los análisis operativos de esa producción, pues a lo mejor las mejores prácticas, tanto en temas de eficiencia de maquinaria como en temas de eficiencia de las personas que llevan a cabo la producción, hace que se disminuyan esos costos. También es un efecto sobre el bienestar cuando hay una ganancia por parte de las joint venture, ¿va? ¿Sale? También dice que también, independientemente de las ganancias, pues también puede haber casos en que la formación de esas joint ventures pueda generar pérdidas del bienestar, por ejemplo, y se puede dar lugar a un mayor poder del mercado al surgir una disponibilidad para influir en la producción del precio del mercado. Esto es probablemente o específicamente probable que ocurra cuando se forma la joint venture en los mercados en que las partes realizan negocios. Obviamente, vuelvo a lo mismo, desde el momento en que entra una joint venture y obviamente ya hay una competencia libre de mercado, pues obviamente ya estamos influyendo en la producción y obviamente en el precio de un producto. Obviamente, si no es una joint venture que tenga tanta competencia, pues lo que va a generar es una pérdida, ¿no? Porque pues obviamente va a encarecer los precios y eso no va a ser de beneficio para la economía local donde se establezca esa joint venture, ¿ok? Entonces tiene efectos tanto positivos, es decir, como ganancias, como negativos a través de pérdidas por los diferentes factores que pudieran tener esa joint venture, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí como referencia? También nos habla, este es un tema bien importante, nos dice que las empresas multinacionales, independientemente de las derramas económicas que pudieran tener, a través de las estrategias que ustedes quieran, si a través es de un licenciamiento, si a través es de una inversión extranjera directa, si es a través de una joint venture, si es a través de lo que ustedes gusten y manden, también puede generar conflictos y obviamente son conflictos internos. Porque muchas veces esas joint venture, esas empresas multinacionales pueden tener influencia en los países, lo que hace que pues también el gobierno se sienta un poquito opacado por la influencia que tienen esas empresas multinacionales. Y aquí nos dice, los partidarios de las empresas multinacionales con frecuencia señalan los beneficios que ya mencionamos algunos, que estas empresas proporcionan a las naciones, incluido tanto al país de origen, donde se ubica la organización principal o donde se creó por primera vez la empresa, y el país anfitrión, que es donde vamos a ir a invertir, donde se establecen las subsidiarias de las empresas del país origen, ¿ok? Y obviamente también pero también nos dice que puede haber ciertos conflictos. Vamos a mencionar un ejemplo, el principal, el empleo, y aquí entramos en controversias muy puntuales. Dice que la mayoría de las empresas multinacionales, cuando van a invertir a un país anfitrión, a un país anfitrión, perdón, va a generar una derrama de empleos, va a generar tanto empleos directos como indirectos. Los empleos directos pues no tiene tema, son todos aquellos empleos que se contratan directamente por la subsidiaria, por la compañía, por la empresa. Pero obviamente todos aquellos empleos indirectos también se pueden generar porque a lo mejor si yo fabrico computadoras y las voy a ir a ensamblar a México, pues probablemente yo me encargue de ensamblar muchas cosas, pero a lo mejor me sale más barato que, no sé, el cargador de la computadora me lo fabriquen en México, que en la Ciudad de México, que
la pantallita el marco me la fabriquen en Guerrero, por poner un ejemplo, en Jalisco. Entonces, ya estamos dando empleos de manera indirecta y eso hace que se reactive la economía. Obviamente, aquí hay una controversia porque dicen que cuando una empresa invierte en otro país, pues se lleva esas fuentes de empleo para el país anfitrión. Y yo ahí difiero un poquito porque, y digo, no es que difiera, es que depende de cada caso en particular. Supónganse que ustedes ya trabajan en una empresa multinacional o la empresa multinacional ya decidió hacer una inversión extranjera directa en un país y va a decir, ¿sabes qué? Voy a construir una planta para la cual me voy a necesitar 3,000 empleados. Es un hecho que la mayoría de las empresas anfitriona de origen, perdón, no se van a llevar 3,000 empleados, por poner un ejemplo, de 3,000 operarios a un país anfitrión. Obviamente dicen es que se lleva el capital, no es que se lo lleve, es que simplemente dicen es que no, inviértelo aquí, sí, pero si yo ya estoy invirtiendo aquí, yo ya tengo mi derrama de empleo. Pero si me lo llevo a otro país, no es que haya una fuga de empleo, simplemente que no es factible, vamos a decirlo desde un punto de vista, llevarnos esos empleados del país de origen al país anfitrión. ¿Qué es lo que hacen mucho estas empresas multinacionales? Y creo que en una clase lo mencionábamos. Lo que sí puede que haya es que se lleven a los directivos o inclusive muchas empresas ya multinacionales ahora con la tecnología ya no es necesario, inclusive salvo que sea un producto muy específico y dependiendo qué tan complicado sea la producción, ya inclusive las hacen a través remota. Ahorita con la tecnología yo puedo estar hablando con ustedes, termino aquí, cuelgo y hago un Zoom con alguien de China y puedo estar viendo la producción y me mandan los resúmenes y ya a lo mejor no es necesario tanto la presencia. Pero dependiendo de la empresa que se trate, el nivel de producción, el tipo de producción, pues a lo mejor es necesario llevar a cierto personal especializado de la empresa multinacional o del país origen al país donde se va a llevar a cabo la inversión, ya sea a través de licenciamiento o a través de manera directa, para que observe si realmente se están cumpliendo con los lineamientos de la producción o de la calidad del producto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tiene sus beneficios? Sí, sí tiene sus beneficios, es importante. eh, eh, y aquí lo menciona, varía de empresa a empresa, o sea, no necesariamente significa que para una empresa de producción de computadoras vaya a ser el mismo caso que para una empresa de fabricación de vehículos o para una empresa del ramo metal mecánico, donde tengan que generar rollos, o en el caso del aluminio, que tengan que hacer cierto tipo de producto de aluminios como las ventanas, las escaleras, etcétera. Entonces, tiene esos efectos las empresas multinacionales, tanto obviamente en el empleo, tanto de beneficio. Yo considero que son más los beneficios eh, que generan que los que pudieran considerarse prejuicios o que simplemente no generen algún valor agregado. ¿Okay? También tenemos que aquí la literatura de la fuga de empleos, pero realmente yo no lo veo así. Digo, tendríamos que analizar cada empresa para ver si realmente cuál fue el efecto de esa inversión de la multinacional, para saber si hubo un efecto positivo o negativo en el empleo. Dice que también las multinacionales fomentan la transferencia de tecnología. Eso es bien importante, conocimientos y habilidades aplicados a la forma en que se fabrican los productos a otras naciones. Y dicho proceso es conocido como transferencia de tecnología. Aquí está bien sencillo. Si yo soy un experto en fabricar computadoras, pues yo me puedo llevar a otro país esa transferencia de tecnología. A lo mejor si somos unos buenos en el ámbito administrativo, se le conoce como comparación referencial. Cuando tú quieres hacer algo bien, fíjate quién lo está haciendo bien. ¿Quiénes son los mejores en tecnología? Pues Japón. Si Japón viene y establece una compañía aquí en México para producir computadoras, celulares, laptops, como le quieran decir, tablets, etcétera, pues obviamente lo más correcto es que el país de anfitrión, en este caso México, copie esas buenas prácticas, tanto de habilidades y de conocimiento, y ahí se hace una transferencia de tecnología. Entonces, obviamente también ese es un efecto que tienen las compañías multinacionales.
Aquí nos hace referencia que la tecnología ha sido comparada como una enfermedad contagiosa, se disemina más lejos y más rápido si hay más contactos personales, que es lo que estamos mencionando ahorita. Y obviamente también esa transferencia de tecnología ayuda a que las empresas multinacionales tengan un mejor desarrollo. Y que obviamente lo ideal es que la mayoría de los países donde se hacen esas inversiones tengan claro y específico que es un valor agregado que alguien te está haciendo una transferencia de tecnología porque te está transmitiendo habilidades y conocimientos que probablemente el país anfitrión no tendría. ¿Ok? ¿Qué tenemos después? Bueno, ya son ejemplos ahí muy puntuales del comercio chino, etcétera. Otro de los puntos y de los efectos que es bien importante, y ahorita lo mencionábamos, el tema de la soberanía nacional. Dice que otro aspecto importante en el manejo de las compañías multinacionales o empresas multinacionales es su efecto en las normas económicas y políticas del gobierno anfitrión y del gobierno de origen. Muchas naciones temen, que es lo que mencionábamos ahorita, que las empresas multinacionales ¿cómo se llama? En un país determinado o que la presencia de esas empresas ocasione una pérdida de la soberanía nacional. Y por ejemplo, nos dice ahí, pueden resistir los intentos del gobierno por redistribuir el ingreso nacional a través de los impuestos. Al utilizar técnicas contables que cambian los ingresos en el extranjero, una empresa multinacional es capaz de evadir los impuestos del país anfitrión. Aquí tenemos un ejemplo bien sencillo. Metiéndonos un poquito a temas fiscales, hay un impuesto que es indirecto, que es el famoso impuesto al valor agregado. Ese impuesto, pues obviamente nos lo trasladan cuando lo pagamos cuando adquirimos un bien que es afecto a esa tasa o ese impuesto, o cuando nosotros vendemos lo tenemos que repercutir y al final del mes hacemos una compulsa entre lo que cobramos y lo que pagamos para saber si el pago de nuestro IVA es correcto, es a favor o es en contra. Ya es un tratamiento más fiscal. Pero ¿qué es lo que pueden hacer muchas empresas, por ejemplo, cuando vienen a invertir a México? Dentro de la ley del IVA dice que las exportaciones de productos al extranjero no son grabadas con la tasa generalizada del 16%. Un ejemplo, si yo vendo computadoras en México, por ejemplo, esta computadora cuesta 10,000 pesos más IVA, son 10,000 más 1,600 de IVA, el costo total líquido es de 11,600. Pero ¿qué pasa si yo digo, sabes qué, voy a invertir a México porque ellos tienen una exención para las exportaciones? Y eso lo hacen mucho, por eso si se fijan, muchas de las compañías maquiladoras o productivas están aquí y sobre todo en la frontera por el tema de los IVAs. ¿Por qué? Porque si yo vengo a México y produzco, pero ese producto no lo voy a vender en México, pero me lo voy a llevar a otros países, yo no estoy obligado a pagar, a trasladar ese IVA. ¿Qué significa? Que nunca voy a tener IVA a cargo. Sin embargo, todo lo que yo compre dentro de México para poder llevar a cabo mi proceso productivo como materia prima, gastos, etcétera, estoy pagando un IVA. Por eso muchas empresas vienen e invierten en México porque al final del mes pues tienen un chorro de saldos de IVA a favor y eso, quieran o no, es un flujo a favor de las empresas. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere un poquito que también tiene que ver con el tema fiscal, pero eso se refiere con las técnicas contables que utilicen para evadir impuestos. No es que los evadan, simplemente hay que entender cómo funcionan las reglas del juego. Entonces también eso afecta mucho a la soberanía nacional. Hay inclusive, por ahí me escuché ya hace algún tiempo que es tanta la influencia de esas compañías multinacionales, sobre todo en los países en los que invierten y que son países que le conocemos como emergentes o en vías de desarrollo, que pues obviamente hay países que sí les importa mucho su soberanía nacional, ¿no? Pero hay países a los que realmente no les interesa tanto y tienen una mayor influencia política la iniciativa privada que inclusive el mismo gobierno. Otra vez, es importante decir que también cada gobierno es diferente, ¿va? Nos dice que la influencia política de las empresas multinacionales también es cuestionada, como en su caso, en el caso de Chile, durante muchos años las empresas estadounidenses habían buscado inversiones directas en Chile, en gran medida en las minas de cobre, ¿va?
cuando el presidente estaba, o cuando un candidato estaba en proceso de ganar la presidencia, las empresas estadounidenses se oponían a él por temor a que sus operaciones de Chile fueran expropiadas por el gobierno anfitrión. ¿Qué quiere decir esto? Que también ahí dice, oye, sabes que yo te las voy a expropiar porque vienes a invertir aquí y luego te fugas el capital. Entonces, por eso se hace el análisis de que las empresas multinacionales también afectan la soberanía nacional. Obviamente aquí ya estamos hablando de temas políticos. Hay países que tenemos o que tienen un alto grado de corrupción, que todo ese tipo de factores no lo toman en cuenta y todo lo arreglan de otra manera, ¿no? Pero si lo vemos en un entorno normal, por así decirlo, en un entorno de común curso, pues obviamente tenemos que tomar en cuenta también que esas empresas multinacionales, de acuerdo a los analistas, también tienden a afectar la soberanía nacional, ¿sale? Hasta ahorita, ¿tienen algún tema, alguna pregunta de lo que hemos visto? Me gustaría dejar la sesión hasta el día de hoy para después ya continuar con lo que viene siendo la balanza de pagos y explicar un poquito de qué se trata. Así nos vamos a llevar un poquito más de tiempo. Pero sí me gustaría que si tienen algún comentario, por favor, con toda confianza, me hagan el favor de retroalimentarlo. ¿Alguna duda, algún comentario? Sé que está pendiente el tema de la tarea, de la herramienta. Yo espero ya mañana tenerles una respuesta para que por favor ahí no se me desesperen. Y reitero, si hay necesidad de dar un poquito más de tiempo, con gusto lo mencionamos, lo extendemos, no pasa nada. ¿Alguna duda, algún comentario, por favor, con toda confianza? Apenas le iba a preguntar de eso, profe, de lo de la tarea. Sí, de hecho, lo mencioné al principio de la sesión. Les comento que mañana yo tengo una reunión porque no pude ir la semana pasada. Pero mañana yo tengo que ir a firmar unos documentos ahí y ahí aprovecho para ya tener el contexto global y se los voy a retroalimentar a través del mensaje de texto ahí de la plataforma. ¿Alguna duda, algún comentario de las tareas? Hay algunos mensajes que me han estado mandando, ahorita los voy a revisar. Creo que tengo por ahí algunos pendientes de revisar. Creo que algunos de ustedes, inclusive algunos alumnos subieron tareas que no correspondían. A lo mejor uno de esos pueden ser los mensajes que me están mandando, pero reitero, en términos generales, la evaluación de la tarea ya quedó completa de todos los que ya la incorporaron respecto a la unidad número 1. ¿Alguna pregunta, algún comentario de los temas que vimos el día de hoy? ¿No? Bueno, si ya no tenemos ninguna pregunta, les agradezco mucho su participación en la sesión síncrona del día de hoy. Hoy la sesión fue un poquito más corta que en clases pasadas. La siguiente semana, nuestra próxima sesión de aprendizaje es el próximo miércoles 8 de octubre. Ahí vamos a continuar viendo lo que es este tema de la empresa y su internacionalización. Reitero, espero ya mañana tenerles el tema de la tarea. Si no, como ya lo comentamos, no hay problema con extendernos un poquito más. Y obviamente, si podemos, vamos a dar por ahí un repaso de las 2 unidades de lo que puede venir el examen. El examen tentativamente, o no tentativamente, si ya se metieron a la plataforma, se percatarán que ya está aperturado el bloque o ya está visible el bloque, que es del 13 al 19 de octubre. Obviamente todavía no lo pueden accesar hasta ese día. Y algo bien importante, ahora que estuve revisando, ya para no quitarles más tiempo, ahora que estuve revisando las tareas, les pido mucho de favor que cuando vayan a incorporar un archivo de una tarea, llámese en el formato que sea, traten de no ponerle ni la letra ñ, ni ponerle un carácter especial, un acento, porque después se tiene que llevar a cabo un proceso adicional para poder abrir los archivos. Si mi apellido Ramírez, ya sé que la I lleva acento, pero si le pongo el acento al momento de que lo queremos abrir, nos marca un error. Entonces hay que correr un proceso para poder evaluar la tarea y eso genera un retrabajo un poquito más alto, pues obviamente nos retrasa un poquito. Digo, no quiero decir que por eso también recién se evaluaron las tareas, pero sí hubo muchos casos de ese tipo, para que por favor ahí lo consideren también cuando incorporen sus tareas, ¿sale? Si ya no tienen ninguna otra pregunta o si tienen algún otro comentario, les agradezco mucho su participación. Nos vemos el miércoles 8. Ahí terminamos esta unidad número 2 y obviamente ya vamos a ver un repaso de las 2 unidades y qué es lo que
los conceptos básicos que pueden venir en el examen que va a ser del 13 al 19 de octubre. Les agradezco mucho su participación y cualquier duda sigo sus órdenes al botón de contacta a tu tutor ahí en la universidad, en la plataforma de la universidad, y en un ratito más contesto los mensajes que por ahí me mandaron para que ya no los tengamos ahí como pendientes, ¿sale? Les agradezco mucho y les deseo que pasen muy buena noche. Saludos. Gracias, maestro. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, profe. Saludos.